Hola, buenas, buenas. Otra vez yo por acá. Hoy, bueno, me presento. Se me olvida que tengo que presentarme. Es bueno cuando lo presentan a uno. Bueno, mi nombre es Tatiana Pérez. Soy doctora en historia, profesora de Historia de América Latina en el Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. Y bueno, espero que hayan visto videos previos y mis estudiantes pues ya ellos saben quién es la que les habla. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy la clase es sobre el pensamiento latinoamericano siglo XIX y una partecita, digamos la primera mitad del siglo XX. Como ven, en los últimos videos está hablando de siglos, entonces está haciendo, pues lo que está haciendo es como una contextualización para entrar a unos acontecimientos importantes del siglo XX, como el que va a seguir prontamente, que es la Revolución Mexicana. Bien, entonces para esto considero necesario, en videos pasados hablé del pensamiento liberal y el pensamiento conservador, y hoy voy a hablar del pensamiento liberal y conservador, pero en el caso latinoamericano, especialmente voy a hablar del pensamiento liberal. Es que es muy difícil hacer la separación para América Latina. Intentaré que ese puntico quede un poquito claro, si es que es posible que eso quede claro. Bueno, y voy a hablar del positivismo como una doctrina o bueno, el positivismo y la política científica en el caso de América Latina. Bien, entonces para explicar el positivismo obviamente me voy a remitir al caso europeo y luego voy a hablar de cómo llega a América Latina. Después de este video vendrá otro sobre movimientos sociales, ¿ok? Que también considero importante a la hora de hablar, pues como de entender de dónde, cómo pasa eso que llamamos los historiadores la Revolución Mexicana. Bueno, entonces arranco la clase hablando pues entonces del liberalismo. Cuando nos independizamos, a ver, el proceso del liberalismo llega a América Latina a finales del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII. Obviamente no llega a toda América Latina. Lo que pasa es que cuando uno habla como del continente, cuando uno habla de Europa, de América Latina, aparentemente es como si fuera una generalidad que apela a todo el mundo. No, en este caso, pues cuando hablamos que el liberalismo llega a América Latina, estoy aclarando que es a unos grupos muy reducidos, básicamente a unas élites intelectuales, unas élites económicas, es decir, a una parte de los criollos, porque tampoco podríamos decir que todos los criollos acceden al liberalismo, ¿cierto? Entonces algunos que tienen cercanía con el pensamiento ilustrado español y con el pensamiento ilustrado francés, empiezan a leer algunos de los documentos del liberalismo, también leen algo del liberalismo norteamericano, entonces estas ideas digamos que empiezan a tomar ruta dentro de algunas mentes de los hombres americanos, de los hombres latinoamericanos, ¿bien? De esta manera entonces llega el liberalismo, hay una idea o una idea, yo creo que esa idea ya no es vigente, al menos no para los historiadores, ¿cierto? Que el liberalismo fue como una copia barata que hicimos en América Latina, es decir, que leímos a los europeos y sí, a los norteamericanos. Entonces lo que hicimos consecuentemente fue como cortar y pegar de una manera hábil y descarada. Siento que esa historiografía ya no lo trabaja de esa manera, porque nosotros sabemos o hemos leído lo que han escrito, digamos, estos sujetos intelectuales latinoamericanos de final del 18 y del 19, y evidentemente una de las cosas que ellos hicieron fue leerlo y pensarlo, ¿cierto? Uno solo puede entender las cosas a partir de la realidad, ¿cierto? Del horizonte hermenéutico que uno tenga, de esas lecturas, de la experiencia de vida, de la sociedad en la cual está inserto. Entonces, ellos lo leen, tienen una preocupación, es una preocupación también muy generacional, que no solo es generacional para el caso europeo. Muchos de esos intelectuales finales del siglo XVIII estuvieron en Europa, vivieron en Francia, vivieron en España, entonces obviamente son chicos que están escuchando lo que las últimas ideas, eso todavía pasa, eso siempre ha pasado, ¿ok? Entonces ellos empiezan a leer y empiezan a darse unas nuevas formas de sociabilidad bien interesantes, similares a las que sucedían en el siglo XVII y XVIII en el caso francés.
de esas sociabilidades habla hermosamente Lewis Coser en un libro que se llama Hombres de Ideas. Cuando hable del intelectual, obviamente citaré a este señor en un video próximo que haga sobre qué es un intelectual. Y allí entonces Lewis Coser cuenta lo que eran las sociabilidades dentro del salón. Sobre las sociabilidades hay otros que van a hablar. Está un caso también muy bacano entre los historiadores, que es el caso de Maurice Agulon, un francés de mediados del siglo XX, que también estudia las sociabilidades en la primera mitad del siglo XIX. Y bueno, esas discusiones, ese hablar con el otro, el discutir lo que sale en la prensa, discusiones de carácter político van a ser bien importantes en el desarrollo de acontecimientos políticos. Bien, incluso, por ejemplo, hablar solo de arte también es una posición política. Ok, entonces empezamos a finales del siglo XIX a tener esas conversaciones dentro de los salones de nuestros, digamos, criollos, unas discusiones en las que se habla acerca del rey, se habla de la situación en Francia, se hablan de tonterías también, ¿cierto? Lo que es una tertulia, ¿cierto? Eso es lo que hacen ellos, y allí empiezan entonces a pasarse los documentos y ideas de lo que está sucediendo con la ilustración y con el liberalismo, las ideas del liberalismo. Y es cierto, hemos tenido historiadores que lo han investigado, si bien nosotros durante el antiguo régimen tuvimos una fuerte censura por parte de la corona y por parte de la iglesia, aquí llegaron algunos documentos y algunos panfletos que salieron antes, durante y después de la revolución en Francia. Entonces eso también, digamos, que ayudó, es una de las condiciones de posibilidad para que se diera el proceso independentista. Ok, entonces el liberalismo era la palabra de moda, era la idea de moda, era esperanza en ese momento, estaba en todo el mundo, todo eso era, digamos, sí, era la palabra de moda, todo el mundo hablaba de ideas liberales, de políticas liberales, de pensamientos liberales, bueno, de hechos liberales. Entonces era normal que América Latina, en la búsqueda de un cambio de régimen, apelara a lo que también estaba haciendo el viejo mundo. ¿Okay? Entonces los modelos que nosotros cuando vamos a empezar a tener, cuando nos independicemos, va a ser obviamente el liberalismo, y el liberalismo sirve para justificar algunos objetivos que tienen estos criollos, ¿ok? Bueno, objetivos políticos, objetivos económicos, objetivos culturales incluso. ¿Qué pasa? Como lo decía cuando hablaba del pensamiento liberal y del pensamiento conservador, hay una cualidad yo no sé si es una cualidad o es un defecto, digamos que es una característica para que no le demos a una valoración, y es que los liberales suelen ser sujetos muy idealistas, ¿listo? Y piensan en una sociedad hacia el futuro. En este caso, por ejemplo, nuestros liberales tenían muy pensada una sociedad hacia futuro, ¿cierto? Entonces ellos pensaban lo que podía ser este territorio una vez salieran los españoles de allí, bueno, entonces, claro, planteamientos sumamente hermosos, pero que no tenían en cuenta la realidad, es decir, esas condiciones previas que tenía América Latina para poder realizar un proyecto como el del liberalismo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el mundo europeo, si era muy claro, ellos llevaban un proceso de liberalismo que venía desde la Edad Media, ¿ok? Entonces todas las condiciones de posibilidad estaban dadas. Si bien era un liberalismo que se planteaba hasta el futuro, también tenía unas raíces que venían desde los grupos sociales. En el caso de América Latina había un grupo social que sustentaba el liberalismo, pero un grupo social sumamente reducido, era un grupo con un relativo poder, porque durante el antiguo régimen los criollos no tienen mucho poder, pero tienen más poder que, digamos, que los grupos subalternos. Entonces no logra pues como ser tan efectivo como lo hubiera sido para el caso europeo. Bien, entonces muchos de ellos en sus planteamientos no tienen clara esa realidad de lo que es América Latina. Simón Bolívar, por ejemplo, en algún momento expresa esto, a él se le nota, ¿cierto?, iniciar un momento superidealista, digamos, de gran liberalismo y de esperanza, donde Simón Bolívar considera que América Latina tiene la capacidad de independizarse y de ser un gran lugar. Eso se ve en Simón Bolívar y se ve en otros ilustrados, otros criollos, perdón, y posteriormente cierta decepción que va generando darse cuenta, pues como ir recorriendo esa realidad americana en las batallas, y entonces darse cuenta
de que en América Latina las condiciones para un liberalismo que es tan ideal y tan afianzado en la razón es bastante complicado, porque tenemos un montón de sujetos iletrados, altísimos niveles de analfabetismo, más del 80% de la población era analfabeta, algunos con una educación, pero una educación sumamente básica que no les permitía ese pensamiento crítico. Entonces aquí la realidad es diferente. La nación, entonces, el Estado más que la nación, inicialmente en las primeras mitades de ese siglo XIX, el Estado es un Estado de papel. Empiezan a construirse las primeras constituciones. Una de las primeras cosas que hacemos es empezar a redactar constituciones, en una necesidad como de darle un sustento en el papel. El papel es sumamente importante para los criollos, eso lo heredamos nosotros de los españoles. El Estado español tenía como una fe grandísima en el papel, y todo lo llevaba al papel. Eso es algo muy bueno para nosotros los historiadores, porque queda registro. Entonces lo primero que hacen es empezar a crear un constitucionalismo, y allí empiezan esas constituciones se convierten en un objeto bien interesante de estudio, porque en ellas se va viendo cómo son esos imaginarios. Si bien los que redactan las constituciones son unos criollos letrados, ellos están al día con las lecturas del liberalismo, sigue siendo una mezcla, ¿cierto?, como de ese liberalismo, que es una idea racionalizada de la sociedad, y también se da como una mezcla de esa sociedad de la que ellos parten, que es la sociedad latinoamericana. Bien, entonces el primer estado es un estado de papel, de eso dan cuenta los archivos históricos de América Latina, especialmente el caso colombiano, donde tenemos que los primeros 50 años, los primeros 40 años de nuestro estado es un desorden completo. No podríamos decir que el estado hoy en día es una cuestión maravillosa, pero imagínense lo que era el estado recién naciendo. Entonces, un Estado que está en la Constitución, un Estado que intenta legislar, un Estado que está intentando enseñarle a sus ciudadanos qué es eso de ser ciudadano y qué es eso de tener un Estado, de ya no ser un súbdito, de que ya no hay un rey. Bueno, es difícil, es bastante difícil. Entonces, esa nación se formaba por un decreto, más que por ese Estado-nación, se forma por un decreto, más que por una realidad histórica. La realidad histórica, el nacionalismo, como lo vimos anteriormente cuando hablábamos de los nacionalismos, se viene a dar básicamente en la segunda mitad del siglo XIX. Empiezan realmente unos procesos que podríamos llamar medianamente exitosos de formación de la nación. Es decir, en el caso de América Latina hay primero un Estado, y luego hay todos unos proyectos para hacer imaginar la nación. En el caso europeo es al revés, hay todos unos nacionalismos sustentados en la cultura, en las culturas locales, afianzados por la lengua, bueno, por una serie de cosas, y luego van a formar unos estados, ¿cierto? Ahí hay una diferencia, pues en ese sentido el orden de los factores se va a alterar el producto. Ok, entonces el liberalismo que vamos a tener en América Latina es un liberalismo diferente. Aquí les recomiendo, es que todos los liberalismos son diferentes. El liberalismo colombiano no tiene, o sea, no, aunque lean los mismos autores, el liberalismo colombiano es diferente al liberalismo mexicano, al liberalismo argentino, y es sencillamente por la realidad histórica, ¿cierto? No se puede olvidar. O sea, el liberalismo es una teoría, son unas filosofías que están escritas en los textos, pero que buscan, desde eso que tenemos aquí en la cabeza, súper racional, llevarlo a algo real, a la vida cotidiana, al hacer de todos los días, a la ley, ¿cierto? Y esto lo cambia, ¿cierto? Y si el liberal es un hombre racional y pensador, efectivamente ese liberalismo se tiene que expresar de una forma diferente. ¿Okay? Entonces nuestro liberalismo va a ser diferente. Aquí les recomiendo, por ejemplo, la obra de Elías Palti, ay, se me olvidó el nombre, por ahí está el libro. Mi biblioteca no es muy organizada, la verdad. Cualquiera podría pensar que es organizada, pero tiene una organización algo extraña, porque los libros de historia me han invadido últimamente. Antes tenía más libros de novela, y ahora creo que la historia, no sé si es que me esté gustando más o bueno, es el trabajo, no sé. Igual la historia me encanta, pero me ha gustado más como acercarme a la literatura. Bueno, por ahí está el libro. Elías Palti, ay, el origen de la legitimidad. Ay, bueno. Me preguntan si necesitan el dato. Es un estudio que hace Palti acerca del liberalismo mexicano en el siglo XIX, excelente. También lo pueden encontrar esta posición que estoy hablando en Charles Hale
o Hall, no recuerdo bien cómo se menciona, que ha estudiado mucho, él es inglés y ha estudiado mucho el liberalismo mexicano también, hay grandes mexicanistas. México es un país que tiene una historia maravillosa, entonces somos muchos los que nos vemos como de pronto de alguna manera atrapados por ella, aunque no seamos mexicanos. Bueno, pues no me estoy comparando con ellos para nada, pues son demasiado top. Ok, y ellos hablan por eso, hablan de eso, de esas diferencias y de esas expresiones del liberalismo. Incluso el liberalismo es diferente por generaciones. Hay una teoría, una cosa es estudiar la teoría, como lo que hacíamos en el video del pensamiento liberal, y otra cosa es empezar a mirar cómo se hace eso en la práctica. Entonces ahí es otra cosa. Ahí ya sí lo hacemos desde, no desde la filosofía, sino que se hace desde, dentro de la historia, que es lo que yo estoy intentando hacer en este video. Bueno, entonces va a ser diferente. El liberalismo se entendía como una contraposición al dominio colonial. Bien, a veces yo creo que es de una forma muy sencilla y que desconoce un montón de situaciones, y es juzgar a los sujetos del pasado con los ojos del presente, con las ideologías del presente y con la realidad del presente. Los sujetos del siglo XIX eran completamente diferentes, para entenderlos hay que leerlos, usted no los puede juzgar desde ahora si no los ha leído, y no es porque haya leído uno o dos, usted tiene que leer la época, ¿cierto? Que es lo que hacemos los historiadores. Por eso el historiador no juzga, el trabajo de nosotros no es juzgar, es explicarla, ¿cierto? Poder explicarla, y para hacerlo nos sumergimos dentro de la historia para poder como entender por qué toman ciertas decisiones. Bien, entonces nosotros no podemos pensar, por ejemplo, a mí me parece muy triste que se piense que nosotros no nos independizamos. Cuando usted se para en el 2020 dice, sí, es que nosotros, claro, sí, es verdad, nosotros no somos sujetos que seamos dependientes, esta no es realmente una nación soberana. América Latina no ha tenido soberanía, pero otra cosa es juzgar que un proceso que ellos realizaron y que tenían un objetivo muy claro, es como si no se les conociera al decir que ellos no lograron esa independencia. Ellos sí lograron la independencia, ellos tenían muy clara que las ideas de liberarse era liberarse del antiguo régimen, del régimen español, del imperio español, y empezar a armar unos nuevos países. ¿Ok? Entonces eso es lo que ellos querían, terminar ese dominio colonial y las relaciones sociales que estaban dominadas desde España, y que no permitía digamos, el ascenso en la escala política a los criollos, que eran, digamos, los que seguían en el peldaño. Igual lo que sucede en el caso europeo, tienen una aristocracia y los burgueses quieren poder ascender a eso, entonces lo mejor que pueden hacer es liberarse del antiguo régimen y de la monarquía, y por eso les cortan la cabeza. Nosotros hicimos lo mismo, sino que nosotros teníamos una preocupación, y era que nosotros éramos colonia. Entonces lo que había que buscar era acabar con el antiguo régimen y con el dominio del imperio español. Bueno, voy a hablar ahora, voy a dividir, voy a periodizar de una manera sencilla y descarada el liberalismo en América Latina. Como les digo, cada país es una realidad y es diferente, no es lo mismo México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, nada, son procesos muy diferentes. No obstante, cuando estudiamos la historia de América Latina, lo que hacemos es empezar a hacer generalizaciones, ¿ok? Porque si hay procesos que por ser vecinos se nos van, digamos, que se van contagiando, en épocas de contagio, se van contagiando, entonces se van distribuyendo por el continente. Entonces digamos que uno logra en unos periodos que a veces son muy amplios, lograr hacer unas comparaciones y hacer como estudios. Bien, entonces voy a hacer esta pequeña, es muy rápida, como les digo, primero porque este curso es del siglo XX, no del siglo XIX, pero ¿cómo vas a hablar del XX si no haces una pequeña introducción de lo que significó el siglo XIX? Bueno, entonces el desarrollo del liberalismo en América Latina presenta 5 grandes momentos. Voy a hablar entre 1810 y 1930, porque recuerden, mi objetivo en este momento es explicar primero la Revolución Mexicana y segundo los populismos de la década de 1930. Bien, entonces entre 1810 y 1830, que es el periodo que he venido hablando previamente, se inspira en el liberalismo inglés. Estamos leyendo en ese momento el contrato social de Rousseau, el pensamiento de Thomas Paine y de Thomas Jefferson de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos. Y claro está la Constitución de Cádiz, que fue sumamente importante, la Constitución de Cádiz de 1813, porque esa va a ser el ejemplo a seguir del resto de América Latina. Nosotros leemos la Constitución francesa, la Constitución norteamericana, pero definitivamente, de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia, a nuestro proceso histórico, es la Constitución de Cádiz la que más
digamos, nos sirve para empezar a hacer nuestras constituciones. Bien, los latinoamericanos vieron, bueno, como les dije, así la posibilidad de unir en esas constituciones las ideas del liberalismo con un contexto sociopolítico existente en América Latina desde mucho tiempo antes. Entonces, por ejemplo, la Constitución de Cádiz va a servir de ejemplo para la Constitución de la Gran Colombia de 1821, la Constitución de Cúcuta, también la Constitución de la Nueva Granada de 1830, la de 1832, a la Constitución del Perú de 1823 y la de 1828, a la Constitución de Argentina de las provincias del Río de la Plata, la de 1826, la Constitución del Uruguay de 1830 y la Constitución de Chile de 1828. Bueno, en este primer periodo entre 1810 y 1830, pues además de que tenemos una serie de encuentros bélicos con el ejército realista, nosotros vamos a tener dos tipos de repúblicas, ¿cierto? Una es una república de regímenes productores de estados territoriales que dieron los primeros pasos en un constitucionalismo y justificaron las dictaduras paternalistas que pretendían acabar el desorden. Y tenemos otras que son el tipo de repúblicas parecidas a las que hoy tenemos, a las repúblicas modernas, que buscaban la división de los poderes del Estado y un sistema representativo. Esta última combinó principios liberales, es decir, fue relativamente democrática. Para 1830 y 1870 tenemos un constitucionalismo, esto es bien importante, aquí encontramos las reformas liberales de medio siglo. Entonces es un constitucionalismo liberal moderado en la mayoría de casos, que está inspirado en diversos teóricos con diversas vertientes del liberalismo, que el liberalismo ya esa primera mitad del siglo, o sea, desde la revolución en Francia hasta ese primer siglo XIX vamos a tener una cantidad de escritos sobre el liberalismo, por lo tanto vamos a tener muchas vertientes de esto. Entonces tenemos diversas repúblicas basadas en un liberalismo moderado con diferentes vertientes, como por ejemplo liberalismos y socialismo. Socialismo utópico también entra, sobre todo el de la década de los 40. Entonces, ¿a quién están leyendo? Es importante, o sea, nuestros intelectuales leían bastante, no eran personas iletradas o personas que simplemente iban haciendo, se leían un texto y ya iban a gobernar, no, eran bastante cultos. Ellos leyeron entonces a Montesquieu, a Savigny, a Smith, a Mazzini, a Lemaitre, a Tocqueville, a Saint-Simon, a Fourier, a Proudhon, a James Mill, a Johann Stuart Mill y a Jeremías Bentham. Entonces esta época en la prensa de cada uno de sus países pueden encontrar cómo están todas estas discusiones, ellos lo están leyendo y usted ve cómo ellos hacen apropiación de estos textos y esas discusiones que están en la prensa. En el caso colombiano hay una discusión sumamente buena, que es la discusión sobre el utilitarismo y la obra de Jeremías Bentham y la obra del sensualismo de Stuart Tracy, que era una polémica gigante entre liberales y conservadores. Bien, lo que pasa es que, como siempre digo, nuestra historia intelectual es tan mal estudiada y falta tanto por investigar que nosotros siempre creemos que somos unos copiones, pero realmente lo que somos ignorantes de nuestro pasado intelectual, ¿ok? Entonces, conocemos muchos hechos políticos, pero frente a lo que se ha pensado, es muy poco lo que se ha estudiado. Y para mí es importante lo que se piensa, porque usted primero piensa y luego hace. Okay, o sea, usted solo puede ver el mundo, analizar el mundo y hacer cosas con lo que tiene en la cabeza. Okay, entonces, a veces hablamos de un montón de guerras civiles, pero no nos preguntamos qué tenían esos sujetos en la cabeza para considerar que aniquilar a un liberal o a un conservador era válido. Eso hay que estudiarlo. Entonces, en la prensa ustedes encuentran todo eso. ¿A quién están leyendo? ¿Cómo leen a Proudhon? Por ejemplo, me dicen, Dios mío, están leyendo a Proudhon. Sí, señores, lo están leyendo a Saint-Simon. Ellos están súper enterados del socialismo utópico. Y bueno, y de todas las ideas del liberalismo y del conservadurismo. Así que bobitos no eran. Bueno, también se vieron aportes de latinoamericanos, o sea, usted en el caso colombiano, en el caso mexicano, puede leer que se están leyendo ellos mismos, porque también existe la idea de que nosotros siempre estamos mirando a Europa y no estamos mirando lo que sucede alrededor, y resulta que sí, estos señores se leían a ellos mismos. Entonces en el liberalismo de mediados del siglo XIX
encontramos que leían, por ejemplo, a Juan Bautista Alberti, que era argentino, a Benito Juárez, presidente mexicano, sumamente querido por los mexicanos hasta el sol de hoy, y un gran intelectual y un político liberal bien reconocido. También están leyendo a Joaquín Mosquera, que era de Colombia, a Vicente Ricafuerte del Ecuador y a Mariano Egaña en el caso chileno. Ellos están leyendo entre sí, están leyendo a Europa, pero también están leyendo lo que están pensando los americanos. Bueno, estos países durante esta década del 30 al 60 son países fuertemente estratificados, no en el sentido contemporáneo de estratificación. Quiero decir con estratificación es que están organizados en unos estamentos o en unos grupos o en unas clases. Es que hablar de sociedad de clases en este momento es bastante complejo para el caso americano, pero para que me entiendan mejor, pongámosle clases, pero sepan que es anacrónico, ¿listo? Después se hace esa discusión. Entonces están muy organizados en unas clases. Es que el problema es que hasta ese momento aún somos una sociedad de castas más que de clases, por eso digo que es problemático. Entonces, fuertemente estratificado, una sociedad altamente jerárquica, ¿listo? Donde allá está el blanco, todavía criollo, Romero les llama patricios, ¿cierto? Que son aquellos que los hijos de esos criollos que se juntan con unos grupos emergentes que no podríamos tampoco llamar clase media porque hay unas condiciones para ser clase media, son una mezclita ahí, digamos, rara, pero siguen siendo unos blancos, no son, o unos mestizos pues que les ha ido sumamente bien con negocios y que son excepciones, ¿ok? Muy fuertemente estratificados, arraigados a una tradicionalmente a la autoridad, obviamente por una cuestión también que tiene que ver con la religión, y una economía subdesarrollada. En este momento todavía seguimos como en esos intentos de ingresar al mercado, pero todavía no hemos logrado saber cómo, o mejor dicho, el primer mundo todavía no se ha dividido cómo va a ser la extracción de productos de América Latina, y eso va a suceder en la década a partir de 1880. Bueno, esto llevó a la resistencia ideológica, a los conflictos y a la confusión política. En ese periodo, por ejemplo, tenemos las reformas de medios, están las leyes de reformas en el caso mexicano, que son entre 1854 y 1861. Tenemos una guerra en medio de estas reformas, y son unas reformas bastante drásticas para la sociedad de ese momento, porque son absolutamente liberales. Tenemos en el caso de Colombia lo que llegan al poder en la década de 1860, básicamente en 1863, los liberales radicales, que son radicales porque tienen una ideología liberal muy parecida a la francesa, es decir, todas las libertades completamente dadas, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de educación, bueno, todas las libertades en una sociedad que no había tenido ni idea de qué era eso la libertad, porque era una sociedad con un fuerte patriarcalismo, con una fuerte autoridad por parte de los gobernantes, y se arrojan a una libertad completa, a una individualidad, y les da sumamente duro. Y aquí van a existir una cantidad de conflictos entre liberales que proponen esto y unos grupos más moderados que llamaremos conservadores, que no van a estar de acuerdo con esto, porque además de estas libertades trae, por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de expresión y la educación laica, lo cual a la Iglesia Católica le genera un gran temor, porque la educación primero estaba en manos de la Iglesia, históricamente estuvo en manos de la Iglesia desde la colonia, y posteriormente también cuando empiezan las repúblicas, también sigue gran parte de ella en manos de la Iglesia. Entonces lo que sucede a mitad del siglo es que esto pasa efecto dominó en toda América Latina, empiezan a hacer reformas liberales a mitad del siglo, así se llaman las reformas liberales de medio siglo en toda América Latina, ¿ok? Pasan en diferentes momentos. Miren, por ejemplo, en México pasó en 1854, y en Colombia va a pasar en la década de 1860, aunque nuestra reforma, bueno, fue en 1851 las reformas liberales de José Hilario López, pero realmente un liberalismo muy radical se va a expresar en el Olimpo radical, valga la redundancia. Bueno, como les dije, entonces son las libertades que ellos proponen. Luego hay otro momento de liberalismo entre 1860 a 1870 hasta la década más o menos de 1890. Allí tenemos la consolidación del derecho civil,
empiezan a hacerse, a redactar estos códigos de derecho civil, el derecho comercial, penal e internacional. O sea, miren todo lo que nos demoramos, es que hacer uno no hace un Estado de la noche a la mañana, pues, o sea, es complejo. Entonces empiezan a organizarse, entonces ahora es como, listo, carajo, somos un Estado y tenemos que organizarnos, y un Estado se tiene que organizar hacia adentro y hacia afuera, ¿cierto? Bueno, entonces empiezan a organizarse con todo esto que les estoy contando, todos estos códigos, y aparecen figuras sobresalientes, grandes intelectuales de América Latina, como Andrés Bello. Todo el mundo conoce a Andrés Bello, bueno, al menos cualquier historiador o estudioso de las letras del siglo XIX. A veces parece que lo que uno sabe lo sabe todo el mundo, pero no. Listo, entonces está Andrés Bello, él era venezolano y también vivió mucho tiempo en Chile. Dalmacio Vélez Arfiel, pues ahí van a hacer la relación a los que les gusta el fútbol. Y Carlos Calvo en el caso de Argentina. Está Valentín Gómez Farias en México. Tenemos a Tristán Narvaja en Uruguay, Enrique José Varona y Eugenio María de Hostos en el caso de Cuba y Puerto Rico, y Benjamín Constant y Barbosa en el caso de Brasil. Listo, en esta década de 60 y 90 se está buscando de alguna manera, América Latina vive grandes guerras civiles en el siglo XIX, entonces lo que siempre están buscando es cómo generar, pues cómo vamos a tranquilizar pues esta gente, o sea, la idea de gobernar es organizar este territorio, listo, entonces lo que buscan es contener por medio de la ley el despotismo y acabar con el caudillismo, que una de las herencias de la colonia, la primera, si digamos que el primer efecto secundario de acabar con la colonia es que nos quedan un montón de caudillos, y ese es un problema que se ve en el siglo XIX. Resumo, un caudillo es un sujeto que tiene poder político y poder económico y moviliza personas, moviliza unos ejércitos que son ejércitos pagados, como decir mercenarios, y eso se viven dando en la jeta los unos con los otros, y es muy importante porque lo que hace es configurar regionalismo, ¿cierto? Entonces hay unas élites regionales y hay unos caudillos. Entonces las élites regionales normalmente son blanquitos criollos que no se van a ir a dar bala y machete con otro, entonces le pagan a un señor que es un líder muy reconocido, gran militar, dicen, vea, mire a ver si yo le pago y me hace el favor y me organiza esto, y que a ver con cuánta más tierrita me voy quedando yo. Eso solo pasaba en el siglo XIX, eso ya casi nunca pasa, tranquilos. Bueno, aquí voy entonces, 1890-1910, que es un parte, ya aquí empezamos pues como con el temita del curso, y entre el 90 y el 10 vamos a tener un periodo o una doctrina muy importante que va a ser el positivismo, ¿listo? Entonces, es un conflicto teórico entre el liberalismo clásico, o sea, el liberalismo no ha funcionado, damas y caballeros, eso no ha funcionado, entonces necesitamos a ver qué vamos a hacer, porque necesitamos solucionar esto. Entonces tenemos pues que el positivismo es una doctrina, o no es una ideología, es una doctrina, es una filosofía que surge en el mundo europeo, ¿cierto? Y que fue muy efectiva ya. Ahorita les voy a explicar qué es eso y con qué se come. Y aquí entonces la leemos, la vivimos, porque algunos de los positivistas llegan a Europa y miran cómo está funcionando eso en el caso inglés, en el caso francés, bueno, incluso en el caso español, pero más que todo en el caso inglés, y les va a parecer pues como que una bacanería, listo. Entonces luego van a venir acá y van a decir, listo, intentemos aplicar algunas de estas doctrinas, de estas filosofías que pueden ser útiles para organizar América Latina. Y ahí surge una cosa que se llama la política científica. Entonces, positivismo o política científica, estamos hablando de la misma loca. Para la década de 1890, entonces se inició en estos 4 países, no recuerdo, bueno, casi en toda América Latina, pero específicamente en México, Argentina, también pasa en Colombia, que hay algunos conflictos entre los liberales y los conservadores, algunos con unos líderes autoritarios, otros no tanto. Listo, entonces vamos a tener, por ejemplo, que van a haber algunos dictadores para ese momento, como el caso de José Balmaceda en Chile, Miguel Juárez Celman en Argentina, Porfirio Díaz en México, y Manuel Deodoro de Fonseca, Floriano Peixoto en Brasil, que van a ser fuertes dictadores. dictadores. En caso de Colombia, pues no tenemos, es que en Colombia hemos tenido dictadores como así que uno pueda decir, este es un dictador. Ni siquiera tenemos eso, siempre somos como todos moderados, como todos
solapados. El más parecido, tenemos dos, bueno, en esa época tenemos dos, está Rafael Núñez y el señor Miguel Antonio Caro, pero Miguel Antonio Caro no es positivista, ojo, no lo es. Mientras que Rafael Núñez sí leyó el positivismo y en algunos de sus discursos es obvio que ese señor le gustaba el positivismo. Bien, en las primeras décadas del siglo XX empezó a darse un idealismo en manos de intelectuales como José Enrique Rodó. Después del positivismo viene el antipositivismo. Entonces lo que estoy hablando acá es esto, de los antipositivistas que surgen, es decir, de los que no están a favor de la política científica y de las dictaduras. Entonces tenemos, por ejemplo, a José Enrique Rodó, que escribe una obra maravillosa que se llama Ariel, en el año justo 1900, arrancando el siglo, y que es una invitación hermosa a la juventud americana, para que no sea tan materialista y también se dedique, digamos, como a las cosas bellas del espíritu, como la filosofía, las letras, ¿cierto? Bueno, tenemos en México, en México también pasa en Argentina, se crea una institución o una organización o más bien un combo de amigos, unos parceros, y fundan el Ateneo de la Juventud. Y allí aparece José Vasconcelos, que escribe una obra hermosa que se llama La raza cósmica, donde habla pues como el proceso de mestizaje. Vasconcelos participó en la Revolución Mexicana y fue el ministro de Educación durante bastante tiempo de la Revolución, durante el tiempo que, digamos, pues que los primeros años de la Revolución Mexicana, y bueno, tiene unas ideas bastante locas. Luego Vasconcelos sale de esto, pues la Revolución Mexicana es una revolución que tiene varios momentos. Y está Pedro Enrique Sureña, también un gran intelectual, y van a existir otros, ¿cierto?, que vamos a llamar antipositivistas, pero que también pueden incluirse dentro del movimiento modernista latinoamericano. Bueno, tenemos otro último momento que sería el quinto, que es el de 1910 a 1930, que es la democracia liberal en Argentina con Hipólito Yrigoyen, y una revolución en México con Francisco Madero. Ambos momentos los vamos a ver en el curso, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de Yrigoyen, que es interesante para, digamos, unos primeros populismos, y luego vamos a hablar de la Revolución Mexicana y la figura de lo que es Francisco Madero. Ambos van a buscar, estos dos sujetos buscan acabar con la dictadura que había en Argentina y que había en México. Esta mata me despeluca, más de lo que ya estoy. Y restaurar un programa político de corte liberal. Bueno, en el caso de Argentina, la oligarquía perdió el poder político el siglo, digamos que estas primeras décadas, del 10 al 30, lo que vemos es la pérdida lentamente en algunos países del poder de la oligarquía, que había mantenido el poder desde la llegada, pues como desde el inicio de la República, van perdiendo ese poder y pasa a nuevos sectores el poder del Estado, básicamente a unas emergentes clases medias. Bueno, ese es el caso en Argentina. En Colombia no, aquí todo está bien. Entonces no, eso es para Argentina, eso es para México. Aquí sigue siendo la oligarquía hasta, yo no sé, dejé así. Mejor no pensemos en Colombia. Listo. El poder entonces lo va a asumir como les digo, una clase media emergente, una burguesía acompañada con sectores del proletariado. A finales de la década del 20, en la década del 20 el movimiento socialista y comunista va a ser bien importante, y en la década del 30 aún más, porque en la década del 30 va a aparecer unos grupos de populistas, que es como esa unión entre un proletariado y una clase media. Pero bueno, eso será tema de otro momento y veremos si realmente fue tan bacano como parece cuando uno lo dice, que se unen. Bueno, hay una política económica de carácter nacionalista, es decir, un cuidado, y por eso en este momento, entre 1910 y 1930, son los grandes procesos de modernización de América Latina. Eso también apela al caso colombiano. Hay grandes movilizaciones obreras, hay un movimiento obrero que empieza a nacer, pues lo vemos desde finales del siglo XIX en muchos países, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en Ecuador, ¿cierto? En el centro de América. Hay fuertes movimientos sociales y también hay unos grandes movimientos obreros bien importantes, y algunos de esos movimientos son los que van a plantear ideas socialistas, ideas comunistas, anarquistas y anarcosindicalistas. Bien, movilizaciones obreras, va a ser un momento también de fortalecimiento, como les decía, de las ideas socialistas y del radicalismo agrario. Las primeras décadas fueron entonces de riqueza intelectual,
hay una pregunta constante acerca de la identidad de América Latina, hay una pregunta por el pasado, por lo que significó la colonia, por lo que ha significado la independencia y todo ese proceso de formación de los estados nacionales en el siglo XIX. Pero sí, es la pregunta más importante, es quiénes somos nosotros, qué es América Latina, y empezás a encontrarte un montón de respuestas, y esto está dado porque nosotros en el siglo XIX, digamos, logramos una cierta independencia, pero más bien es como un abandono del mundo, y en el siglo, a finales del siglo XIX, como que nos empiezan a coquetear mucho los grandes imperios, y Estados Unidos, Inglaterra siempre estuvo como ahí, pero no tuvo Inglaterra estaba muy ocupada con lo que estaba haciendo en África y en Asia, entonces, y América le quedaba un poquitico más lejos, y había pues ahí como cierta resistencia, además de que estaba el norte con su doctrina de la doctrina Monroe de América para los americanos, entonces hacía muy complicada la entrada de ellos a América, y lentamente se va dando la entrada del tío Sam en América Latina, y ya para finales del siglo XIX ya definitivamente llegaron con toda, con todas con marines, con todas con barcos, con todas con multinacionales, con todas con todo pues. Y ahí tenemos entonces lo que es la independencia de Panamá de 1898, bueno, la invasión, o sea, la llegada y el desembarco de cientos, miles de marines en lo que son las costas del Caribe americano, protegiendo las multinacionales, especialmente de frutas, también sus incursiones en búsqueda de petróleo en América Latina. Bueno, y en 1904, pues ya sabemos los colombianos lo que es la separación de Panamá con la ayuda, claro, del tío Sam. Bien, entonces todo esto va a gestar un montón de preguntas en los intelectuales que han leído y releído y dicen, bueno, no, nosotros tenemos que pensarnos qué es esto y por qué nos está pasando esto históricamente, porque estamos como determinados a la dependencia. Bien, entonces es un periodo sumamente rico. Frente al pensamiento conservador, creo que, o sea, a ver, les recomiendo un texto si quieren profundizar de eso. Lo que pasa es que esto no hace tanta parte del curso, pero sé que hay gente que le interesa. Pueden mirar, hay un texto hermoso que tiene José Luis Romero, que sigue también, aunque él nunca lo dice, pero cuando uno lo lee, uno dice, este señor se leyó a Mannheim, acerca de los estilos de pensamiento de Mannheim. Entonces, por favor, léanse El pensamiento conservador de José Luis Romero. Para América Latina, ustedes van a entender mucho de cómo funciona esto y van a llegar a esta conclusión. Spoiler: es muy difícil separar en América Latina un liberal de un conservador. Listo. Usted lo separa por los partidos. Eso mismo lo dice, por ejemplo, se me olvidó, Del Par. Se me olvidó, también está por ahí. Ay, no lo tengo en la oficina. Helen Del Par habla en su libro maravilloso Rojos contra Azules, habla de eso, de que es muy difícil, o sea, son dos partidos, pero usted no puede hablar de unas ideologías claras entre liberales y conservadores. Y estoy hablando en ideologías. Ahora, cuando usted mira los programas, sí hay muchas diferencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los conservadores siempre van a privilegiar la Iglesia Católica, van a ser respetuosos, por ejemplo, de todas las directrices que vienen desde Roma y que da el Sumo Pontífice. Entonces van a leer mucho el sílabus, casi que lo van a aplicar pues como si fuera, es la doctrina, una de las doctrinas del Partido Conservador. Bueno, también, por ejemplo, el caso mexicano no va a ser tan fuerte, porque en Colombia nosotros hacemos separación de la Iglesia y del Estado. Y en el caso mexicano lo que hacen es que independizan, es diferente, independizar y separar. Entonces allá se independizan la Iglesia y el Estado, entonces sí hay cierto respeto. Digamos que no hubo tanto conflicto entre la Iglesia Católica y los liberales, ni siquiera con el proceso, ni siquiera cuando estuvo Porfi en el poder hubo así pues como un gran conflicto. No, en el caso colombiano sí, los liberales vivían y los católicos vivían agarrados de las mechas. Se detestaban, ¿cierto? Y en algunos liberales eran muy católicos y todo, como el señor Santiago Pérez Manosalva, pero no obstante creían en la separación de, digamos que esos dos estamentos, la Iglesia y el Estado. Bueno, eso no son estamentos, de las dos instituciones. Me pica mucho, es que tengo como, no sé, como pelitos por ahí, no sé. Bueno, ok. Ahora arranco con el positivismo y viaje a las Europas del siglo XVIII. Ok,
Ok, el desarrollo entonces de la ciencia a partir de la edad moderna va relegando pues como otras formas de pensar, un tanto a la filosofía. La ciencia progresivamente se va convirtiendo como en la forma de conocimiento. La ciencia es una forma de conocimiento humano, es una definición de ciencia. Importante, cada vez más importante. Entonces la filosofía y otras ideas van pasando a segundo plano y empieza a extenderse la idea de que la ciencia puede constituirse en una forma de explicar a la humanidad. Entonces, cuando hablamos del pensamiento liberal y el pensamiento conservador, yo les decía que ellos que creen, el racionalismo, que es uno de los grandes momentos o de los postulados o de lo que está pensando el liberalismo, hay un momento que se llama el racionalismo. En ese racionalismo ellos están observando la naturaleza para poder dominarla, ¿cierto? Para poder utilizarla. Bueno, después de que hicieron esto durante casi 2 siglos, con la naturaleza, a ver cómo la podían, bueno, todavía lo hacemos, pero cómo se puede sacar de ella su mayor provecho, van a venir entonces a decir que eso también se puede hacer en el caso de la humanidad. Entonces surge el positivismo a finales del siglo XVIII, se va a marcar en un marco filosófico acorde con el planteamiento defendido de la ciencia como el gran modelo científico, y va a criticar la especulación metafísica, por ejemplo, de la filosofía, y va a considerarse o va a creer que hay que hacer una ciencia experimental que se atenga a los hechos. ¿Ok? Entonces, pensadores como Augusto Comte y John Stuart Mill dieron origen al positivismo en Inglaterra, caracterizado por su rechazo a la tradición metafísica y a la exaltación de la ciencia como verdadero conocimiento. Bueno, de acuerdo con la tradición empirista y frente a una interpretación del saber fundado en principios a priori o nociones universales, entienden que todo conocimiento tiene su origen en la experiencia sensible, en lo real, en lo de aquí, y que solo los hechos empíricos pueden ser base de un verdadero conocimiento. Eso es pura ciencia. Entonces el positivismo fue un modelo que negaba el valor de la filosofía especulativa y de la metafísica, a la que consideraban propio un estado pasado de la sociedad. La ciencia tenía que obedecer a un único método en cada una de sus ramas, con independencia de cuál sea el objeto de estudio. ¿Okay? Entonces el método que siguieron los positivistas fue el método de las ciencias físico-naturales, que consistía en un proceso inductivo que, partiendo de la experiencia, buscaba determinar las conexiones causales entre los hechos y establecer de esta manera leyes generales. Sí, señores, estos señores lo que buscaban era encontrar las leyes, cómo funcionaba la sociedad. Entonces la ciencia para ellos era sumamente importante para entender, como les decía, esas sociedades, y podía ser la solución a los problemas que tenía la humanidad. Eso coincide entonces con una interpretación optimista de la historia. La historia entra en esto. Entonces hay un momento en la historia que es el positivismo. Yo sé que todos lo han escuchado, pero la mayoría de la gente no entiende de qué se trata, y solo lo dicen a veces como una crítica, sencillamente porque una persona usa muchos datos, pero no, eso no es ser positivista. Esto coincide con una interpretación optimista de la historia concebida como un progreso firme hacia el bienestar generalizado. Ok, el padre del positivismo, entonces tenemos varios tipos de positivismo. Uno de los más usados, pues porque también está el comteano y también está el de Spencer, que es evolucionista. Entonces tenemos a Comte, no voy a, busquen Wikipedia si quieren saber, aquí tengo la biografía, pero no se las voy a leer para no extenderme. Él escribió un libro que se llama Curso de Filosofía Positiva y el discurso sobre el espíritu positivo. Y damas y caballeros, esto fue leído en América Latina mucho, porque esto era casi como un manual, o sea, ¿esto cómo va a ser para gobernar? Entonces lea Comte, incluso aquí hubo una polémica también al respecto, o sea, lea Comte y mire a ver usted cómo va a empezar a hacer esa legislación. Bueno, políticamente Comte entendía la Revolución Francesa como un acontecimiento terrible, pero que tenía que pasar porque era lo único que podía acabar con el antiguo régimen. Sin embargo, él dice que la revolución no ofreció el fundamento para una nueva organización social, ¿okay? Y una organización que él pretendía construir a partir de una base científica. Hay una cosa que se llaman los 3 estadios de Comte. Hay un estadio teológico, hay un estadio metafísico y uno científico. Explico, entonces, el estadio teológico se divide en 3 momentos. Tenemos el fetichismo, donde los seres humanos atribuyen poderes mágicos a objetos que pueden ver, el sol, la luna, ¿cierto? Algo que les afecta a un objeto, un árbol, no sé, pero algo que ellos pueden constatar con su sistema nervioso central.
es decir, es percibible para ellos como algo real. Luego viene un momento que es el politeísmo. El politeísmo es un momento de mayor abstracción de la capacidad intelectual del ser humano. Entonces ahí lo que hacen son seres humanos que son, perdón, son seres que ellos no pueden ver, pero que todavía tienen una relación como con su carnalidad humana. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran lo que son los dioses griegos, también los romanos y los de, no sé, otras religiones, y egipcios, incluso de nuestras religiones americanas, pues previa a la llegada de los españoles, hay un momento de politeísmo donde ellos empiezan a darle a unas formas muy parecidas a ellos mismos ciertas capacidades mágicas, ¿cierto? Ahí hay un nivel de abstracción mayor. Y luego viene, de acuerdo a Comte, un momento ya de gran abstracción, que es cuando los seres humanos le otorgan a un sujeto que no es humano, ¿cierto? Que es parecido, pero que ya es 10.000 veces mejor, le dan todos los poderes. Es decir, todas las cualidades que antes le daban en el politeísmo, le daban a todos los dioses, ahora las va a tener un solo sujeto. En el nivel intelectivo, eso quiere decir que hay una gran capacidad de abstracción de los seres humanos. Y eso es, digamos que, de forma evolutiva, ¿bien? Entonces, eso es como él explica, perdón, esos tres momentos, los tres momentos del primero, que es el teológico. Luego viene el estado metafísico o abstracto. Entonces, miren, para que llegue al estado metafísico, tiene que pasar primero como por esta parte del estado teológico. En el estado metafísico o abstracto es el momento intermedio en que las entidades sobrenaturales son sustituidas por nociones abstractas. Dios es una noción abstracta. Entonces, se busca la razón que explique el porqué y determine las causas de los fenómenos. Entonces ahí, digamos, entra la filosofía, todo lo que vamos a hablar llamar como metafísica, la filosofía, la teología, ingresan acá. Aquí hay un momento entonces intermedio y es como si el ser humano fuera creciendo, ¿cierto? Como cuando vas creciendo, cuando eres pequeñito no tienes tanta capacidad de abstracción, entonces hay grandes conceptos que aún no logras entender, ¿cierto? Ustedes miran grandes, o sea, no todo el lenguaje humano está construido por cosas reales. En la medida que cuando vos vas aprendiendo un idioma, ya sea pequeño o adulto, vos empezás nombrando, ¿cierto? Nombrando objetos reales que existen. Pero lograr la abstracción, es decir, pensar con conceptos, con cosas que no existen, por ejemplo, Dios, por ejemplo, amor, esos son conceptos que se van formando en un nivel mayor de abstracción, ¿ok? Entonces, pues obviamente el niño siente amor, él lo siente, pero no logra explicarlo, ¿ok? Estoy hablando de eso. Bien, entonces, en este nivel metafísico, eso es lo que, de acuerdo a Comte, hacen los... Entonces, ahí está la filosofía, la teología. Y es un paso intermedio para que lleguemos al estado positivo científico. ¿Qué es eso? Eso sencillamente corresponde a una etapa culminante. Recuerda que este señor está hablando en el siglo finales del 18, 19, y en ese momento la historia es teleológica, lineal, y vamos para arriba, vamos para mejor. ¿Listo? Entonces, en este momento, que el momento científico es como llegar al clímax de la civilización humana y de la capacidad intelectiva del ser humano. Entonces, es una etapa culminante en la que nosotros nos preguntamos el porqué de los fenómenos, perdón, no nos preguntamos el porqué de los fenómenos, sino el cómo. Y científicamente, mediante la observación y el experimento, pretendemos determinar las leyes que rigen los acontecimientos de la naturaleza y de la humanidad. Es decir, nosotros veníamos fallando en nuestra forma de gobernarnos, sencillamente porque nosotros todavía no habíamos llegado al momento científico de gran capacidad intelectiva para poder gobernarnos. Con el estado científico, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a pensar, encontrar cuáles son las leyes de la sociedad y así poder gobernar y crear hombres y mujeres felices. Bien, ¿cómo se hace eso? Entonces, estos 3 momentos de desarrollo cognitivo se corresponden con 3 modelos de organización social diferentes. Entonces, allí lo que hace Comte es esto. Dice, de una sociedad militar basada en la jerarquía y la autoridad, una de legistas y finalmente una sociedad industrial gobernada por expertos. ¿Listo? Tecnocracia. En el siglo XIX es muy interesante lo de la tecnocracia. Incluso durante el periodo de la política científica en América Latina se crea en la tecnocracia. Es decir, la gente educada
con conocimiento es la que debe gobernar, esa es la que debe gobernar. Entonces, no es pues como tan universal la posibilidad de elegir y ser elegido. Bien, entonces hay una evolución del conocimiento humano que Comte la explica de esta manera. O sea, primero, en el nivel de conocimiento humano nosotros empezamos a tener acercamiento a la matemática. De la matemática entramos a la mecánica, ¿ok? En la medida que vamos teniendo más capacidad cognitiva, ¿ok? Entonces, tenemos la matemática, luego viene la mecánica, luego tenemos la física para pasar a la química, la biología, y cuando ya tenemos dominado todos esos conocimientos, entonces pasamos al momento de la sociología. Comte es uno de los padres de la sociología, como lo pueden saber algunos. Este señor entonces dice, hay que crear una ciencia, y esa ciencia se va a encargar de estudiar las leyes de la sociedad. Esa es la sociología. Pero esa es la sociología del siglo XIX, así surge. Eso no quiere decir que hoy la sociología esté buscando las leyes de la sociedad. Durante el siglo XX, especialmente la primera mitad del siglo XX, hay unos grandes cambios dentro de la sociología, aparecen personajes, bueno, y finales del XIX realmente, Max Weber, bueno, una cantidad de personajes que van a transformar lo que se consideraba que era la sociología. Pero inicialmente la sociología surge para eso, para encontrar las leyes de una sociedad. Ok. Tenemos otro positivismo sumamente terrible, sobre todo para nosotros los americanos, pero créanme señores, fue leído, fue aplicado, y hubo gente que escribió, voy a decir que fueron señores, porque aquí estoy hablando de puros hombres, aquí no hay mujeres, entonces lo siento, nos podemos sentir un poquito más tranquilas chicas, después de toda esta carga que tenemos en la existencia, podemos sentirnos al menos tranquilas por ese lado. Muchos escribieron en América Latina acerca del positivismo evolucionista. Y en una sociedad mestiza esto es bastante fuerte. ¿Okay? Entonces tenemos que el representante más importante del positivismo evolucionista es Spencer, Herbert Spencer, pero hay otros, tenemos a William Hamilton y a otros señores allí. Pero voy a hablar específicamente del evolucionismo de Spencer. Bueno, búsquenlo, googleenlo, no voy a hablar del señor específicamente, sino de lo que hace. En 1852 él publica un libro que se llama La hipótesis del desarrollo, y luego en 1855 sale a la luz los principios de psicología, en los que se desarrolla por primera vez, ¿sí? Por primera vez desde las ciencias sociales, lo que es la teoría evolucionista. Para él, la sociedad, para Herbert Spencer, la sociedad es también un organismo que se envuelve, o sea, que tiene formas más complejas de acuerdo a la ley de la vida, es decir, de acuerdo al principio de sobrevivencia del más fuerte, tanto a nivel individual como de sociedades. Consecuentemente, Spencer se oponía radicalmente a todas las manifestaciones del socialismo, tales como la educación pública generalizada u obligatoria, a las bibliotecas públicas, las leyes de seguridad industrial y en general a toda legislación o proyecto social. ¿Por qué se oponía? Porque él decía que éramos un organismo, entonces que había que dejar la lucha, pues, de las luchas de las especies llevada a la vida humana. Es decir, señores, si usted no tiene cómo educarse, si usted no tiene cómo acceder a la salud, si usted no tiene las capacidades para, no sé, obtener el alimento, pues se jodió, me van a disculpar la palabra, pero es que creo que la más adecuada, y si se muere, pues se muere. El Estado no tiene por qué invertir en ese tipo de situaciones. Listo. Además, en esta idea evolucionista también estaba esa idea que hay unas razas que tienen mejores capacidades intelectuales, entonces los negros, los indios y los mestizos no teníamos capacidad para civilizarnos. Los únicos que podían civilizarse eran los blancos, entonces primero había que blanquear a todo el resto. Esos son ya interpretaciones americanas de la filosofía de Spencer. Entonces aquí tienen que haber, también está Gobineau, también hay muchos racistas europeos y también americanos que empiezan a decir, listo, no, aquí ya lo que hay que hacer es desaparecer esa manada de negros, de indios, de mestizos, y blanquee lo que usted más pueda. Bien, el positivismo evolucionista no fue masivo, los hubo, pero no fue masivo. El que más se aplicó fue el de Jeremia, el de Bentham, el de Comte, pero se escribió al respecto.
Tenemos grandes positivistas latinoamericanos que, como les digo, igual que en el caso del liberalismo, lo que allí sucede es que ellos leen los positivistas como a Comte y a Spencer, pero como, a ver, recuerden, positivismo es la racionalización, entonces uno hace una observación del mundo que lo rodea, o sea, es un método, por decirlo de alguna manera, que invita a que usted analice la sociedad para que la pueda legislar. ¿Ok? Entonces lo que hacen estos positivistas, ¿por qué el positivismo? Porque sencillamente ellos se habían dado cuenta que las ideas liberales, que eran muy idealistas, que no aplicaban a la realidad de América Latina, había que modificarlas. ¿Ok? Entonces lo que empiezan a hacer es a buscar, y la doctrina del positivismo les permite eso, empezar a hacer observación de cada uno de esos países y empezar a legislar. Tenemos entonces, les voy a dar una lista rápida de algunos positivistas latinoamericanos. Tenemos a Juan Bautista Alberdi, tenemos y Domingo Faustino Sarmiento, obviamente en el caso argentino. Tenemos a Luis Pereira Barreto en Brasil, a Rafael Núñez, Salvador Camacho Roldán, José María Samper en Colombia, a José Victorino Lastarria y Francisco Bilbao, Valentín Letelier, Jorge Lagarrigue en Chile. Tenemos a José Antonio Saco, José de las Luz y Caballero, Enrique José Barona en Cuba, a Gabino Barreda, que es uno de los grandes positivistas, no solo en el caso mexicano, sino en toda América Latina, lo leen todos los latinoamericanos. También tenemos a Justo Sierra, que arranca dentro del positivismo, pero que se va a convertir en un antipositivista y profesor y miembro del Ateneo de la Juventud de México. Tenemos a Porfirio Parra, como les digo, en México, Justo Arosemena en Panamá, que es parte de lo que era Colombia, entonces podríamos decir que este era también uno de los colombianos positivistas. Eugenio María Hostos en Puerto Rico y José María Luis Mora en España. Bueno, entonces el positivismo latinoamericano durante las últimas décadas del siglo XIX pues va a tener bastante relevancia porque va a surgir todo un discurso antiliberal debido a que, bueno, como les había dicho, eran ideas que consideraban que eran muy poco practicables en el caso latinoamericano. Bueno, surgieron también algunas dictaduras. Estas dictaduras estaban relacionadas con el pensamiento positivista o con la política científica, sencillamente porque las cosas que ellos consideraban era que, o sea, que eran necesarias. O sea, al hacer la observación de la sociedad se dan cuenta que lo que había que hacer era organizar y controlar la población, que estaba sumamente desorganizada y estaba llena de caudillos y estaba llena de guerras civiles. Entonces lo que había que hacer era tener lo que demostraba, o sea, esa realidad latinoamericana lo que demostraba era necesario entonces tener una mano dura, unos gobiernos patriarcalistas y autoritarios. Entonces van a surgir algunas dictaduras, por ejemplo, ese es el caso colombiano, es el caso de una dictadura, pero sí de un gobierno autoritario como el gobierno de Rafael Núñez y de Miguel Antonio Caro, que rondan en esta idea, o sea, hay que ordenar, hay que controlar para que la población, para poder llegar al progreso. Recuerden que la palabra de moda del siglo XIX es progreso y todos vamos hacia el progreso, ¿ok? Entonces, tenemos varias dictaduras en ese momento. Tenemos a Ramón Castilla en Perú, que se afianza en la Constitución de 1860. Tenemos a Gabriel García Moreno en Ecuador entre 1860 y el 75. Y el caso del señor Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. Una dictadura sumamente larga, más de 30 años duró Porfirio Díaz en el poder. Pero hay que dejar claro que a la burguesía mexicana le parecía bueno tener a Porfi en el poder. Entonces, cuando la burguesía y ciertos sectores se ven poco privilegiados por parte de Porfirio Díaz, es cuando empieza todo el proceso de sacarlo del poder. Pero gran parte, al menos hasta las finales del 19, incluso algunos los llevan hasta los primeros años del siglo XX, Porfirio Díaz estaba muy cómodo en el poder y los mexicanos estaban contentos con él. A Porfirio Díaz, gracias a la política científica, se le agradece el proceso de modernización de México, una cantidad de amplió las vías férreas impresionantemente en cantidades y cantidades de kilómetros, creó edificios. Bueno, era una cuestión modernizarse, sobre todo en la infraestructura, era sumamente importante para los positivistas, ¿ok?
Bueno, por ejemplo, Barreda, que es uno de los positivistas de los que les hablaba ahorita, mexicano, él pensaba, por ejemplo, que la colonia había sido el estado teológico de América Latina, que la independencia fue el momento metafísico nuestro y que luego el gobierno de los liberales a partir de Benito Juárez iba a ser el momento pues como del estado positivo, del estado científico. Estas son las posiciones de los primeros positivistas. El positivismo en América Latina se puede dividir en dos momentos, ¿cierto? Un momento que es uno primero, que es como a mediados del siglo, donde entran algunos de los pensamientos de Jeremías Bentham, ¿cierto? Todo el utilitarismo, y está, por ejemplo, este señor Barreda, y luego hay un segundo momento que es el de la política científica, que va a ser a finales del siglo XIX. Bien. Conclusiones entonces, estos regímenes dictatoriales sentados en la idea del positivismo van a apelar entonces a la religión, o sea, es muy diferente. La expresión, el matiz que toma el positivismo en América Latina es muy diferente al que sigue, el curso que sigue en Europa. En el caso, miren, en el caso de América Latina la religión va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que estos señores observan, hacen sociología y a partir de eso lo que hacen posteriormente es legislar. Entonces ellos se dan cuenta que hoy la religión, uno con la religión no se mete. Eso pasa, un ejemplo maravilloso es el caso de Rafael Núñez, que él no era católico, pues no era practicante, incluso vivía en concubinato, con soledad, y él, bueno, como él no creía pues como en muchas cosas de la religión, no obstante siempre le dio ciertos privilegios y era sencillamente porque se daba cuenta que la religión era sumamente importante para los colombianos, era una de las instituciones más fuertes y además que mantenía cierto control, y en vez de hacer lo que haría un liberal como él, de decir ponerle en control a la iglesia, lo que hizo sencillamente fue darle grandes potestades a la iglesia. Recuerden que él hace la constitución, él es uno de los encargados, él es el presidente que dice que se haga la constitución, no obstante él dice pues cómo se tiene que hacer la constitución la termina haciendo supuestamente pues como la asamblea constituyente, pero la termina haciendo Miguel Antonio Caro, que ese sí es sumamente católico y es una religión católica y conservadora. Además, un año después, en 1887, se firma el concordato con la Iglesia Católica, concordatos que se estaban haciendo con varios países. México no firma concordato, por ejemplo, Colombia sí firma el concordato, incluso ese concordato todavía es vigente. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, listo, aquí el pensamiento positivista que está parado en la razón y que considera que la razón es lo más importante, se permiten este tipo de situaciones por la observación, ¿cierto? Se tiene que gobernar de acuerdo a la sociedad en la cual está. Entonces la religión aquí en América Latina va a ser importante, obviamente cada país va a tener su particularidad, pero la religión va a estar incluida en todos. En el caso de Cono Sur, por ejemplo, el positivismo va a tener unos ideales más democráticos que en el caso mexicano. En el caso de México y Venezuela va a tener dictaduras, ese positivismo se va a expresar en dictaduras. Y como les decía, ellos buscaban observar su país y plantear modelos legislativos acordes a la realidad y al contexto social. El revisionismo de los ideales abstractos de la libertad, la igualdad y la fraternidad también son estudiados durante la política científica. También estudian en estos positivismos hay un fuerte racismo y tecnocracia de la que ya hablé. Se busca la inmigración europea porque recuerden que aunque muchos de ellos no hablen directamente del racismo, el racismo hace parte pues como del inconsciente colectivo y los que gobiernan básicamente son blancos, son criollos blancos. Entonces ellos consideran que una de las formas que hay que hacer para civilizar esto, para organizar esto, porque las culpas a veces como de las guerras civiles y un montón de situaciones se las echan es como al hecho de que nosotros seamos mestizos, ¿ok? Como que la raza está dañada, entonces consideran que la inmigración europea, especialmente es del norte de Europa, es Alemania, pues Inglaterra, no del Mediterráneo, no españoles, no, sino del norte es la más adecuada porque ellos son los que históricamente han demostrado que tienen la capacidad de crear la civilización, de industrializar, es decir, son los más cool. Entonces hay unos procesos de inmigración que viven todos los países latinoamericanos y empiezan a invitar a estos europeos nórdicos a que vengan
a América Latina, ellos no vienen, como sabemos la mayoría de ellos no vienen a estas tierras, ellos están viniendo últimamente, en el siglo XIX casi no venían, pero sí hay algunos sectores, hay una inmigración bastante importante, pero no de la gente que ellos querían, les salió el tiro por la plata. A mí siempre eso me parece, siempre que lo cuento, pues ahí está el chiste, porque ellos quieren estos nórdicos, los nórdicos no se les vienen, pero se les vienen los del Mediterráneo, se les vienen los españoles, se les vienen los italianos, y además de eso se les vienen los amarillos, es decir, se les vienen los chinos. Y ellos tampoco los querían porque esa racita pues también como que no les gustaba mucho, o sea, ellos querían blanquitos, bonitos, ojos azules, altos y papacitos y mamacitas, y no, les llegaron. Claro que los del Mediterráneo también son muy lindos pues, pero ellos tienen un problema, y es que algunos de ellos no son los españoles pues, son muy racistas algunos, pero ellos también están muy mestizados pues por todos los moros que les llegaron, judíos, los africanos que se les cruzan cada rato, porque no es sino cruzar ahí pues el charco. Entonces a esos no los querían mucho, más porque habíamos tenido una experiencia bastante desagradable con los españoles en la colonia, entonces esos no los querían, pero esos fueron los que se vinieron. Entonces estos europeos del Mediterráneo se les vienen y se ubican en lo que es hoy pues como en el sur y en México, que son como, bueno, también en parte de Brasil, es decir, en esa parte del Atlántico, y tirando mucho hacia la parte del sur, porque el clima es para ellos un poco más parecido al del Mediterráneo. Para estos lados del Caribe no vienen tanto por el calor. Ya México tiene un clima un poco más parecido al Mediterráneo, pero nosotros que estamos ahí en el trópico, no, entonces no hubo el proceso de blanqueamiento deseado, entonces ese proceso de blanqueamiento lo teníamos que hacer nosotros con los blanquitos que teníamos. Bueno, hay dos formas de blanqueamiento, también siempre digo, hay una forma de blanqueamiento a largo plazo, que es eso, o sea, cásese, sí, cásese, porque no, tener hijos naturales no, ¿qué tal? Cásese con un blanco, es mucho mejor en la raza, es una palabra que aún se usa mucho, tristemente, entonces mejor en la raza y blanquee. Y hay otra forma de blanqueamiento que es la educación, entonces eduque lo que más pueda hacer. Entonces a uno así ya le tocó morenito, le toca blanquearse a punta de conocimiento, porque ya no se puede blanquear, lo que puede blanquear son los hijos, ok. Entonces esa es también pues como parte de ese pensamiento positivista, porque claro, está esa idea de que los blancos son más inteligentes, son mejores, si se civilizan, nosotros no nos logran civilizar. Algunos de estos gobiernos son liberales. Porfirio Díaz era liberal, hágame el favor. Aquellos que creen que los liberales no, que solo las derechas hacen dictaduras, no señores, los liberales también. Por eso es más fácil ubicar a un liberal del lado derecho, ¿cierto? Del lado derecho del plano cartesiano. Bueno, entonces superar el pasado hispánico también era una de las cosas que ellos querían hacer, aunque ojo, aquí hay una cuestión importante. En la época, entre 1870 en adelante, empiezan a hacerse las reales academias de las lenguas. Nosotros empezamos, los colombianos arrancamos, y también las academias de historia. Entonces este es también pues como un guiñito que se hace a la madre patria. La madre patria nos reconoce a nosotros como independientes, ya como soberanos a partir de la década de 1800, como a partir de 1876, no recuerdo. Pero ya es a finales del siglo XIX cuando dijo como que bueno, yo creo que ahora sí, como que sí son independientes, ya pasaron más de 50 años, entonces de más que sí, yo creo que ya se pueden. Entonces ahí nos dan como ese reconocimiento, lo cual es sumamente importante. Entonces empiezan a tejer unos lazos internacionales interesantes hasta el día de hoy. Y se hace pues como también en agradecimiento al regalazo de la lengua española, de la religión católica, gracias. Y de otras cuestiones pues culturales que nos deja España. Entonces, la idea es superar ese pasado hispánico, pero no renegando ya, no renegando, sino como, hey, bacano, listo, está bien, gracias por meternos un poquito como en el concierto internacional, pero entonces ahora nosotros somos independientes y vamos a crear nuestras formas de pensar, nuestra forma de gobernar, etc. Bueno, una de las cosas también que buscan estos positivistas es cambiar las estructuras mentales, pero no sociales, o sea, es como vamos a educarlo, pero no vamos a educar a todo el mundo, pues sigue siendo una sociedad altamente jerárquica, entonces no es una educación igualitaria, donde queramos pues como que el indígena, que no, que el mestizo pues como que estudie y progrese, como dicen las mamás, no,
sigue siendo una sociedad sumamente estructurada, y si bien se amplía la educación para los pobres va a ser una educación técnica, no va a ser una educación crítica, una educación que los lleve, digamos, a grandes puestos políticos o laborales. Pues no, es una educación muy técnica, de trabajar el campo, sacar recursos, en fin. Bueno, la orientación entonces del positivismo, a pesar de que se llame política científica, no fue tanto científica, fue más una política de acción, ¿cierto? En donde ellos son los que piensan y luego actúan. Por ejemplo, el caso de Porfirio Díaz va a tener bien importante un grupo que es el que lo lleva al poder y que lo mantiene en el poder durante mucho tiempo, que se llaman los científicos. El grupo de los científicos eran los que inicialmente, porque no va a ser todo el tiempo, Porfi se les va a quitar de encima, los que le decían que era lo que tenía, cómo tenía que gobernarse. Entonces ellos hacían todo el análisis sociológico y a partir de eso Porfirio hacía y deshacía. Pero como les dije, Porfi tenía una personalidad bastante sólida, entonces no se la dejó montar. Y otra cosa que sucede durante estos gobiernos positivistas es cuando empieza realmente a surtir efecto aquella idea de la nación, de cada una de las naciones. Por ejemplo, el proyecto de nación más importante en Colombia va a ser el proyecto de la regeneración, que es todo un proyecto de nación católico y conservadora, de la que todavía recibimos frutos. Bueno, se fortalecieron también durante este periodo las relaciones internacionales con Inglaterra y Estados Unidos, sencillamente porque la idea de los positivistas, era... A ver, durante los positivistas se crean entonces los ejércitos nacionales y la policía nacional. No hay unos ejércitos nacionales en la idea de un ejército moderno, ¿cierto? No, por ejemplo, Chile, algunos países reciben educación del ejército prusiano, nada más y nada menos, y ellos vienen y educan a nuestros nacientes ejércitos. El caso del ejército colombiano es un ejército que fue educado por el ejército chileno inicialmente durante la regeneración, pero recibe pues como la educación del ejército prusiano. Y eso sucede porque primero hay que organizar el ejército, porque como les dije ahorita, habían ejércitos, digamos, de mercenarios que corrían por todos los territorios latinoamericanos y obedeciendo a los intereses particulares de los caudillos y de las élites económicas locales. Entonces ahora lo que se necesita son los estados unificados, no necesariamente centralizados, sino unificados, que obedezcan a uno. Entonces se crea un ejército. Los gobernantes, la mayoría de ellos son civiles. Porfirio era militar, pero hay otros casos donde ellos son civiles. Entonces lo que hace es que el poder civil, miren que el presidente es el supremo, pues su supremo, el comandante de las fuerzas en todos los países. Entonces a partir de ese momento se asume así. Entonces, ¿por qué? Porque los civiles tienen miedo que los militares lleguen al poder, como había sucedido durante muchas veces en el siglo XIX. Entonces lo que hacen es organizar y dominar el ejército, ¿okay? Que también era una de las instituciones más fuertes que quedaba desde la colonia. Entonces teníamos la iglesia y el ejército. Entonces lo que empiezan a hacer es dominar el ejército. Entonces lo unifican, lo centralizan y queda abajo la figura del presidente, que es un civil. O sea, son gobiernos civilistas. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Este ejército tiene que ser un ejército preparado, un ejército, el ejército es sumamente ideologizado, pues adoctrinado. Entonces, esto es una educación sumamente doctrinal, de modo que ellos defiendan los principios del Estado, o sea, de quien sea el gobernador, el que esté gobernando el Estado, y no solo para defenderse hacia afuera, sino para organizarse hacia adentro. Entonces, esos son unos gobiernos muy autoritarios porque por medio del ejército y la policía empiezan a aniquilar. O sea, Porfirio, eso sí, aniquiló un montón de caudillos, él logró pacificar el territorio. Y era importante porque cuando usted pacifica, ese discurso todavía existe en América Latina. Cuando un país es muy revoltoso como Colombia, entonces usted necesita tener un ejército brutalmente fuerte y muy bien dotado, porque usted necesita tranquilizar ese territorio para que pueda haber una cosa sumamente importante para América Latina, la inversión extranjera. Entonces Porfi lo que hace es calmar a toda esa gente y empiezan a entrar multinacionales como un berraco. Esas multinacionales entran en el periodo del positivismo. Entonces aquí llega la United Fruit Company, un montón de petroleras, bueno, de fruteras y un montón de multinacionales, extracción del caucho en la Amazonía, un montón de multinacionales, y esas, como para que puedan entrar, lo que ellos requieren es esto. Entonces hay una cuestión bien importante durante el gobierno de estos positivistas,
Ellos tienen uno puede resumir su accionar en la siguiente idea: ordenar y controlar para que pueda existir progreso. Entonces ustedes en muchos escudos, banderas y bueno, símbolos patrios latinoamericanos encuentran, por ejemplo, la palabra libertad y orden, pero que es al revés, orden y libertad. O sea, usted solo puede, ¿cierto? Si usted ordena y controla, solo así puede tener progreso. ¿Listo? Entonces es orden, libertad y progreso. Una nación ordenada y controlada es una nación que progresa. Y solo con una nación que progresa puede haber libertad. Eso es lo que ellos consideran. Obviamente entonces lo que empiezan a hacer es ordenar y controlar. Y digamos que si hay un progreso, como les digo, es el proceso de modernización más interesante de América Latina, la inserción al mercado internacional. Lo de la libertad no lo hemos visto, pero pues seamos optimistas y esperemos. Bien, ¿qué les puedo decir? A ver, como para terminar y que quede un poquito claro. No, cuando hable de la Revolución Mexicana, les hablaré un poquito más sobre los científicos y el gobierno de Porfirio Díaz, para que entiendan esto, pero básicamente ya les quedan los insumos para entender el gobierno del Porfiriato, ¿cierto? Que es una dictadura que está sustentada en el positivismo y en el pensamiento racional, que justifica la dictadura y un fuerte control para lograr el progreso. La finalidad es el progreso, no es la libertad, sino el progreso. Bueno, a ver qué más. Hay casos, cada caso es particular. El positivismo tiene pensadores en cada país, entonces ya les queda a ustedes como mirar, a los que les interesa este tema, mirar cómo sucede en la Argentina. Y ahí les dije algunos autores del positivismo, como Alberdi, en el caso argentino, Sarmiento, Barreda en México, Justo Sierra. Bien, ahí les van quedando algunos de estos positivistas para que los miren si les interesa y se den cuenta cuáles son las expresiones que toma en América Latina. Bueno, esta es la clase de hoy. Muchas gracias por haber escuchado si llegaron hasta este punto. Sé que son muy largas, pero los temas son bastante larguitos por tiempo y también por la complejidad del tema. Agradezco mucho que me estén por acá escuchando. Por favor, suscríbanse. Por favor, compartan este video para que hagamos un poquito de difusión de la historia de este bello y hermoso continente que llamamos América Latina. Y nos vemos en la próxima con un video sobre movimientos sociales y el movimiento obrero de América Latina y una que otra matancita que hicieron por ahí. Bueno, un abrazo a todos. Chao.